Siempre supe que las carreteras tienen secretos. He visto muchas cosas por ahí, pero nunca imaginé que la carretera podría engullirme de esta forma. Si me hubieras preguntado qué iba a suceder ese día, te diría que no tenía ni la menor idea. Después de todo, soy Carlos Hernández, camionero desde hace casi 20 años, y siempre creí que sabía todo sobre las carreteras mexicanas. Conozco cada curva, cada estación de servicio, cada patrulla. Pero ese día, algo cambió. Algo en el aire, en el clima, en la forma en que el viento soplaba. Era como si la carretera me estuviera dando una advertencia, pero no sabía cómo descifrarla. Estaba saliendo de Guadalajara, llevando una carga que a simple vista era como cualquier otra. Productos de consumo. Nada especial. La entrega era sencilla, la meta clara, llevar todo hasta Ciudad Juárez, descargar y regresar. Un trayecto ya conocido, con la misma rutina de siempre. Pero esa extraña sensación no me dejaba. Lo que parecía ser un día común comenzaba a transformarse en algo que no podía prever, y a medida que me acercaba a la barrera de control, la aprensión crecía. Algo me decía que esa no sería una simple parada. La policía detuvo mi camión. El ritual de siempre. Documentos, una rápida mirada en el interior del vehículo. Pero había algo en los ojos de la policía, Karen Almeida, que me desconcertó. No estaba allí solo para cumplir con su tarea. Había una tensión en el aire, algo invisible pero palpable. Y luego, algo que no podía ignorar. El comportamiento de Zeus, el pastor alemán que acompañaba a Karen. El perro estaba agitado, ladrando frenéticamente y mirando fijamente mi baúl. Al principio intenté ignorarlo, pero a medida que pasaban los segundos, mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué había dentro de mi camión que estaba haciendo que ese perro perdiera la compostura? Antes de comenzar, permíteme hacerte una petición rápida. Suscríbete al canal. ¿Sabías que más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas? No pierdas la oportunidad de recibir más historias que realmente pueden transformar tu vida. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido inspirador en el futuro. Ahora, prepárate para conocer la historia de superación de Carlos Hernández, un camionero que enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida. En este video aprenderás cómo el coraje, la responsabilidad y la reflexión pueden guiarnos en tiempos de adversidad, y cómo tomar las riendas de tu propia historia puede ser el primer paso para una verdadera transformación. Vamos a empezar. ¿Carlos Hernández? La voz de Karen cortó el silencio. La miré, intentando esconder el nerviosismo. Le entregué mis documentos, como siempre lo hacía, pero la sensación de estar siendo observado era abrumadora. Zeus seguía ladrando, fijo en el baúl, y mi pecho se apretó. Algo no estaba bien. No sabía qué, pero sentía en lo profundo que no era un simple control de rutina. El aire estaba cargado de algo más. Algo que no quería entender, pero que no podía ignorar. Ella me hizo la pregunta que, por alguna razón, me hizo temblar. ¿Qué transportas? Sabía que la respuesta podía cambiarlo todo. Productos de consumo, dije, intentando mantener la calma. Pero la mentira salió sin convicción. Los ladridos de Zeus se escucharon más fuertes. Miré al perro, luego a Karen, y me di cuenta de que ella no estaba solo cumpliendo su tarea. Me estaba observando, estudiándome, como si supiera más de lo que debería. Y fue en ese momento que supe estaba en problemas. Ella pidió abrir el baúl, una solicitud simple, pero en ese instante todo comenzó a ir mal. La cerradura del baúl se atoró, algo que nunca pasaba. La cerradura está atascada, dije, sin saber si estaba convenciendo a alguien, ni siquiera a mí mismo. Sabía que estaba mintiendo, pero parecía la única salida. Pero Karen solo observó con más atención. La tensión entre nosotros era palpable, y el ladrido de Zeus, que no paraba, solo empeoraba la
Situación. Algo estaba a punto de pasar, pero lo que exactamente era una cuestión que aún no entendía. Sentía el peso en mis hombros, la presión creciendo con cada segundo. La policía ya estaba en mis talones y la sensación de que algo no estaba bien era innegable. El comportamiento de Zeus me molestaba profundamente. Seguía ladrando, más insistentemente, como si ya supiera lo que yo no sabía. ¿Qué había en mi carga? No entendía, pero algo estaba claro. Karen no me iba a dejar ir tan fácilmente. Había algo más allí, algo que yo no veía. Ella me miró fijamente. Intentaba mantener la calma, pero las palabras salían atragantadas. Carlos Hernández, repitió, como si tuviera todo el tiempo del mundo para analizarme. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Ya había vivido varias paradas de rutina, pero esta era diferente. Era como si el mismo aire a mi alrededor me estuviera poniendo a prueba. Mi corazón se aceleraba y sentía mi cuerpo sudar frío. Intentaba mantener la compostura, pero a cada segundo que pasaba estaba más convencido de que no saldría de allí tan fácilmente. ¿Sabes lo que estás transportando? La pregunta fue directa. Dudé, la mentira formándose en mi mente antes de darme cuenta. Productos de consumo, señora, dije, con la voz más firme que pude. Pero en el fondo sabía que la respuesta no iba a convencer a nadie, ni siquiera a mí. ¿Por qué el perro estaba tan agitado? ¿Por qué esa sensación de que estaba ocultando algo que ni siquiera yo sabía que era? Las palabras salieron de mí, pero la verdad, la carga real que estaba allí, seguía oculta. Y de alguna forma parecía que todo el universo me estaba obligando a enfrentar eso. La policía no parecía convencida. Hizo un gesto con la cabeza ordenando que abriera el baúl. La cerradura atascada, la excusa que di. Todo parecía tan forzado, tan inverosímil. Sabía que estaba mintiendo, pero ¿qué más podía hacer? No tenía idea de lo que estaba pasando, pero también sabía que si no seguía, con la farsa, las cosas solo iban a empeorar. Así que intenté de nuevo. La cerradura está atascada. Solo los mecánicos pueden abrirla, señora. Ya he intentado de todo. La mentira se estaba volviendo más difícil de sostener y mi nerviosismo solo aumentaba. Ella me observó atentamente. Su mirada era afilada, calculadora. No era la mirada de una simple policía haciendo su trabajo. Era la mirada de alguien que sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Y, mientras el silencio se alargaba, comencé a sentir que las respuestas que buscaba estaban fuera de mi alcance. Zeus no paraba de ladrar, cada vez más agitado. Sabía que estaba en problemas, pero lo peor aún estaba por venir. Mi mente era un torbellino, y no sabía qué hacer con todo eso. Cada segundo que pasaba parecía llevarme a un abismo. Karen dio un paso al frente. «Voy a llamar refuerzos», dijo, sin apartar los ojos de mí. No hubo discusión, no hubo más palabras. La tensión ahora era palpable. Me quedé allí, parado, mirando hacia la carretera frente a mí, mientras el miedo apretaba mi pecho. Cada segundo parecía arrastrarse como una eternidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había dentro de ese baúl? Sentía una ansiedad creciente, una sensación de que, tarde o temprano, todo sería revelado. Y la revelación parecía mucho más sombría de lo que podía imaginar. Cuando Karen se alejó para llamar refuerzos, el miedo se apoderó de mí con una intensidad que nunca había experimentado antes. Sabía que algo estaba muy mal, pero no tenía ni idea de qué. Estaba allí, en pie, como si estuviera en una prisión invisible, con el peso de una culpa que no sabía cómo cargar. No era un criminal, era solo un camionero, un simple trabajador que nunca quiso meterse en nada que no fuera transportar cargas y seguir adelante. Pero en ese momento, lo que parecía ser una simple parada de rutina se estaba transformando en algo que iba mucho más allá de lo que podía imaginar. Miré el baúl, esa pieza de metal que llevaba con tanto desprecio durante tantos años. Sabía que estaba ocultando algo, pero ¿qué?
La sensación de estar siendo observado por los policías y por Zeus era insoportable. La presión aumentaba y a medida que el perro seguía ladrando frenéticamente, comencé a preguntarme si él sabía algo que yo no sabía. ¿Acaso sentía mi propia culpa? Quería gritar, quería decir que no tenía idea de lo que estaba pasando, pero la verdad era que mi mente estaba confundida. No sabía qué había escondido, pero de alguna forma estaba en medio de todo eso. Los minutos se arrastraron, cada uno más largo que el anterior. Mi cuerpo estaba tenso, mis manos sudaban. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo me involucré en esto? Sabía que la carga no era solo mercancía común, pero ¿qué exactamente había allí dentro? Ya había transportado tantas cosas a lo largo de los años, pero nunca algo que pudiera justificar ese comportamiento de Zeus. No solo estaba ladrando, estaba reaccionando a algo que, de alguna forma, yo también sentía, pero no sabía explicar. Y esa incertidumbre me devoraba por dentro. Cuando los refuerzos finalmente llegaron, la presión aumentó aún más. Ya no había marcha atrás, ya no era una simple parada de rutina. Vinieron con herramientas, con equipos para forzar la apertura del baúl. Cada movimiento de ellos parecía acelerar mi corazón. El baúl estaba allí, frente a mí, una pared de metal que no sabía qué escondería. Sentí un nudo en la garganta y, aunque estaba físicamente allí, mi espíritu parecía haber sido llevado a otro lugar, un lugar donde sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Estaba seguro de que, tan pronto como esa tapa se levantara, la verdad saldría a la luz, y con ella, las consecuencias. Zeus no dejaba de ladrar, y con cada nuevo ladrido, el pánico en mi pecho aumentaba. Cuando empezaron a forzar el baúl, sentí que mi cuerpo vacilaba, como si la tierra se moviera bajo mis pies. No sabía qué esperar, pero algo me decía que lo que encontrarían allí no sería bueno. Los refuerzos estaban trabajando rápido, y pronto el ruido de las herramientas rompió la calma tensa que se había formado. ¿Qué sería? ¿Drogas? ¿Armas? ¿Algo aún más siniestro? La verdad se acercaba, y yo no sabía si estaba listo para ella. Entonces, finalmente, el crujido del metal. El baúl se abrió, y por un momento, todo quedó en silencio. Miré el interior, esperando encontrar algo que me diera alivio. Alguna evidencia que demostrara que todo eso no pasaba de un error. Pero lo que vi fue nada. El baúl estaba vacío, completamente vacío. No había drogas, ni contrabando alguno. Solo el espacio vacío que solía cargar cargas pesadas, pero que ahora estaba libre de cualquier señal de crimen. No sabía qué pensar. Había algo mal allí, pero eso parecía contradecir todo lo que imaginaba. Zeus, sin embargo, no parecía satisfecho. Continuaba gruñendo, fijándose en el interior del baúl, como si aún hubiera algo escondido allí. Y, de alguna forma, sabía que él no estaba ladrando sin razón. Karen miró el baúl, me miró a mí, y luego, sin decir una palabra, su mirada helada me hizo sentir como si fuera una pieza en un juego que apenas entendía. No estaba sorprendida, ni aliviada. Simplemente parecía segura de algo. Y la culpa, que me consumió desde el momento en que el perro comenzó a ladrar, se intensificó. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué más se estaba escondiendo allí, en lo profundo de esa carretera? Zeus no se equivocaba, pero nadie sabía lo que él estaba tratando de avisarme. Y yo, más que quisiera entender, no podía. El silencio fue absoluto. La visión del baúl vacío no tenía sentido alguno para mí. Miré a los policías, luego a Karen y finalmente a Zeus, que seguía inquieto, enfocado en ese espacio vacío como si estuviera buscando algo que yo no lograba ver. Era como si el tiempo se hubiera detenido, nada encajaba, y las respuestas que buscaba estaban más allá de lo que podía comprender en ese momento. El nerviosismo me estaba sofocando.
Sabía que mi vida estaba a punto de volverse del revés, pero no sabía cómo ni por qué. ¿Qué veía Karen que yo no estaba viendo? Ella parecía tranquila, pero su mirada era afilada, observadora. Era como si estuviera esperando que dijera algo, alguna explicación que justificara todo ese comportamiento. Pero la verdad era que no tenía ninguna explicación. No sabía lo que estaba pasando y parecía que todo lo que había vivido todo el tiempo en la carretera me había llevado a ese momento en el que ya no tenía control sobre nada. Zeus seguía gruñendo bajo, sin cesar. Su inquietud solo hacía crecer la sensación de que algo estaba a punto de ser desvelado. Sentí un escalofrío subir por mi columna. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué se estaba escondiendo allí? Mi mente estaba hecha un lío. Quería gritar, pedir disculpas, explicar que no tenía idea de nada. Pero algo me lo impedía. Algo me decía que, por más que intentara, las palabras no cambiarían lo que ya estaba sucediendo. Fue cuando la central de información se puso en contacto. Una confirmación que me hizo tragar saliva y sentir que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No estaba transportando una carga de productos de consumo, como había dicho. Lo que realmente estaba allí, o lo que había sido retirado antes de la parada, era mucho más oscuro de lo que podría imaginar. La carga original había sido retirada antes de mi detención en la barrera, pero lo peor aún estaba por venir. No era solo un camionero transportando mercancías. Estaba involucrado, sin saberlo, en algo mucho mayor y mucho más peligroso. Estaba siendo usado para transportar víctimas de trata de personas. Esas palabras, la simple confirmación de que estaba involucrado en algo tan horrible, me hicieron sentir como si me hubieran exprimido hasta la última parte de mi humanidad. No lograba procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo fui manipulado de esa forma? ¿Cómo pude ser parte de algo tan cruel y tan sombrío sin darme cuenta? Todo lo que hice fue seguir la carga, seguir el camino. Pero ahora sabía que solo era una pieza en un juego mucho más grande. La sensación de culpa me golpeó como una ola, y no sabía cómo manejarlo. Karen y Zeus continuaron con la investigación. Ya no había espacio para dudas. Las pruebas eran claras, y la banda detrás del tráfico de personas estaba siendo desmantelada poco a poco. Habían encontrado lo que buscaban, las pruebas de que lo que transportaba eran personas, seres humanos, que estaban siendo forzados a seguir esa carretera hacia un destino cruel que nunca imaginé. El choque de todo esto era casi insoportable. Cómo yo, Carlos Hernández, camionero de carretera, me involucré en esto. Fui una pieza clave en un esquema que destruyó vidas, y no me di cuenta. La verdadera conductora, una mujer secuestrada y obligada a conducir el camión, fue encontrada en un lugar cercano. Confirmó todo. Confirmó que yo era solo uno de los muchos transportadores que, sin saberlo, estábamos siendo usados para este tráfico. Y fue en ese momento cuando sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por haber sido manipulado de esa manera, alivio por finalmente entender lo que estaba pasando, por finalmente ver la verdad ante mis ojos, aunque fuera devastadora. Estaba en shock, no sabía cómo reaccionar. La verdad me estaba aplastando. No sabía si debía llorar, gritar o simplemente desaparecer, pero, de alguna manera, algo dentro de mí me decía que no importaba cuánto quisiera huir. La carretera siempre tendría más secretos escondidos, más verdades incómodas esperando a ser reveladas. Y aunque sabía que no tenía control sobre eso, el peso de mi responsabilidad me estaba consumiendo. Aún no podía procesar la magnitud de lo que había sucedido. Sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginé que la verdad sería tan cruel. Ahora estaba claro, me habían usado. El camión, la carga, el comportamiento de Zeus. Todo eso me estaba llevando por un camino que jamás pensé que existiría. Estaba transportando seres humanos, personas que estaban
siendo forzadas a pasar por la misma carretera que yo había recorrido tantas veces, pero sin ver nunca el verdadero dolor que había detrás de eso. La mujer rescatada, la verdadera conductora, estaba sentada cerca de los policías, con los ojos vacíos, aún tratando de entender lo que le había sucedido. Ella era una de las víctimas, pero su mirada estaba distante, como si aún no hubiera procesado su propia libertad. Confirmó todo, y eso hizo que mi estómago se revolviera. No podía mirarla. ¿Cómo podría? ¿Cómo explicar que fui una pieza involuntaria en un esquema tan monstruoso? La vergüenza me consumía de una manera que nunca había sentido. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude ser tan confiable en un sistema tan sucio? Mis manos temblaban y mi pecho estaba apretado, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Karen observaba todo con una calma casi aterradora. Ella y Zeus estaban desmantelando una banda, una red de tráfico de seres humanos, y yo era parte de eso, sin saberlo. ¿Cómo yo, un simple camionero, me involucré en algo tan horrible? No lo sabía, pero ahora estaba claro. Me habían manipulado, usado como herramienta, como un simple conductor de mercancías, sin siquiera tener la menor idea de lo que estaba transportando. Mi trabajo, las interminables horas en la carretera, eran solo una fachada para lo que realmente estaba sucediendo. Yo era el eslabón invisible entre las víctimas y los criminales. La sensación de ser una marioneta, de haber sido manipulado tan hábilmente, me estaba destruyendo por dentro. La carretera, que siempre fue mi hogar, mi territorio seguro, ahora parecía un campo minado. Caminaba por allí sin saber los verdaderos riesgos, sin percatarme de las trampas que había en mi camino. Era solo otra pieza en el juego, una pieza que no sabía nada, pero que aún así estaba involucrada en algo mucho mayor, mucho más sombrío. Los policías estaban haciendo su trabajo, desmantelando la banda, arrestando a los involucrados, pero yo estaba allí, parado, incapaz de moverme, de entender cómo llegué hasta ese punto. No me sentía culpable, no de una forma racional, pero la culpa se estaba extendiendo por mí como una plaga. El miedo y la vergüenza no me dejaban en paz. No sabía cómo mirar a los policías, a Karen, a Zeus, sabiendo que, de alguna manera, yo era responsable de todo eso. La carretera que tanto conocía ahora me estaba mostrando su lado más oscuro, y no estaba preparado para lidiar con eso. Pero el verdadero dolor, el mayor peso, estaba en saber que no podía volver atrás. No había manera de desver lo que acababa de descubrir. Me habían manipulado, pero la realidad de que yo era parte de eso, de que mi inocencia había sido usada para perpetuar un crimen tan horrible, era abrumadora. Yo, que siempre me vi como una persona honesta, ahora veía el reflejo de algo que no quería creer. Ya no sabía en quién confiar. ¿Cómo confiar en la carretera si ahora me parecía llena de engaños y traiciones? La mañana siguiente no trajo claridad alguna. Estaba sentado allí, al margen de todo, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Los policías, ahora enfocados en desmantelar la banda, parecían actuar como si todo eso fuera una rutina. Pero para mí, nada era rutinario. No dejaba de pensar en la mujer rescatada, en el dolor que probablemente sentía. Ella había sido forzada a vivir algo terrible y yo, de alguna manera, había sido cómplice, aunque sin saberlo. Eso me desgarraba por dentro. Karen y Zeus, a pesar de todo, parecían tan inmunes al caos. Ellos eran parte de la respuesta, y yo solo era otro más en la fila de testigos, alguien que, en el mejor de los casos, había sido usado sin darse cuenta. Pero eso no disminuía el peso de todo lo que estaba sucediendo. La carretera, que hasta ayer me parecía un refugio, ahora era un campo de batalla. Yo estaba perdido en ella, sin saber cómo retomar el control. Cómo alguien como yo, que siempre había
He estado tan atento a las señales, a los letreros, a las direcciones, se había perdido de una manera tan profunda. Mientras observaba a los policías conversando entre sí, tratando de juntar las piezas del rompecabezas, una sensación amarga me dominaba. Ya no era un camionero. Ya no sabía qué era. Lo que pasaba por mi mente en ese momento era un torbellino. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo pude confiar en algo tan simple, como una entrega, sin cuestionar lo que había detrás de ella? Siempre había escuchado historias sobre tráfico, sobre cosas malas que sucedían en las carreteras, pero nunca imaginé que el rostro en el espejo podría ser parte de esa historia. La mujer rescatada, ahora más tranquila, estaba siendo acompañada por asistentes sociales. Parecía distante, como si aún intentara procesar la libertad que ahora tenía, pero sus ojos, vacíos, me perseguían. Ella había vivido algo que yo nunca, jamás, podría entender completamente. Me preguntaba si, de alguna manera, ella sabía que yo no tenía idea de lo que estaba sucediendo. No sabía si sentiría alivio o culpa si me miraba, porque, en el fondo, sabía que no era solo el tráfico lo que se estaba desmantelando allí. Era mi propia vida, mi identidad, la que se estaba destruyendo ante mis ojos. Y fue en ese momento que, al mirar la carretera frente a mí, algo cambió. La sensación de que la carretera me había engañado no desapareció, pero algo dentro de mí comenzó a ordenarse. Estaba allí, esperando algo, tal vez una respuesta que me hiciera entender cómo podría finalmente redimirme. Era como si la carretera me hubiera dado una segunda oportunidad, una oportunidad de mostrar que, aunque perdido y sin rumbo, podría encontrar una manera de hacer lo correcto. No sabía aún qué significaba eso, pero algo dentro de mí se estaba transformando. No importa lo que sucediera, sabía que no podría ser el mismo, no podía volver atrás y fingir que nada había sucedido. La carretera que me llevó hasta allí, ahora, era una carretera diferente. Una carretera en la que tendría que enfrentar mis propias elecciones y tal vez, finalmente, comprender el impacto de todo lo que hice, de todo lo que fui parte, aunque sin querer. Lo que más me sorprendió después de ese día fue darme cuenta de que, incluso después de tantos viajes, tantas millas recorridas, nunca le había prestado atención a lo que realmente sucedía a mi alrededor. La carretera siempre había sido mi refugio, mi lugar de trabajo, pero ahora estaba claro que me había perdido en ella, de alguna manera. Durante todo el tiempo que pasé transportando mercancías, nunca me detuve a pensar en qué exactamente estaba cargando. Miraba los paquetes, las etiquetas, y solo pensaba en hacer mi trabajo. Eso me permitió seguir adelante durante tanto tiempo, sin cuestionar, sin dudar. Pero la realidad de ahora me mostraba algo muy diferente. Estaba ciego. Cada kilómetro que pasaba parecía traerme más y más preguntas. La carretera que antes amaba ahora me parecía extraña. ¿Cómo pude confiar en algo que siempre estuvo frente a mis ojos? ¿Cómo fui tan ciego, tan apático, al punto de no darme cuenta de lo que estaba sucediendo bajo mi responsabilidad? Y si, de alguna manera, hubiera evitado todo eso, ¿qué podría haber sido diferente? No sé responder a esas preguntas. Todo lo que sé es que el peso de la carretera ahora era mucho más que cualquier carga que hubiera transportado. Pasé los días siguientes reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Cada milla, cada curva, el vacío dentro de mí parecía aumentar. La sensación de culpa, que al principio parecía insoportable, se fue transformando en algo más complejo. Ya no había miedo al castigo, pero sí el miedo de haber sido cómplice de algo tan terrible, sin siquiera darme cuenta. Me sentía responsable de las víctimas, de las vidas que estaban involucradas en el tráfico. De alguna manera, mi ignorancia parecía aún más cruel.
¿Cómo pude ser tan insensible, tan desconectado de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor? Lo que más me atormentaba era el hecho de que no sabía cómo corregir las cosas. No sabía cómo podría hacer algo bueno ahora que todo estaba expuesto. No podía borrar los daños causados. No podía volver atrás y evitar que las víctimas pasaran por eso. Y más que nada no sabía cómo enfrentar a las personas después de todo lo que sucedió. ¿Qué les diría? ¿Cómo podría explicar que fui engañado, manipulado? Me sentía avergonzado por haber creído que la carretera era mi hogar, cuando en realidad solo era un reflejo de mi propia falta de percepción. Esa sensación de impotencia fue la que más me marcó. Quería cambiar lo que había sucedido. Quería hacer algo para redimirme, pero no sabía por dónde empezar. El único consuelo que encontré fue mirar a Zeus, el perro que estuvo a mi lado durante toda la operación. Él había hecho lo que estaba en su instinto: proteger, alertar, y al final fue gracias a él que la banda fue desmantelada. La colaboración con Karen y Zeus me hizo darme cuenta de que incluso en medio del caos hay espacio para la verdad de que no estaba solo, que había personas allí para corregir lo que estaba mal, pero aún así no sabía cómo perdonarme. Sabía que la carretera nunca sería la misma para mí, pero también sabía que, al menos, podría aprender a caminar en ella con más sabiduría, más atención, más respeto. No podría borrar lo que sucedió, pero tal vez, solo tal vez, podría hacer una diferencia en un próximo trayecto, en una próxima entrega, en una próxima carretera. El tiempo pasó y la carretera no se detuvo, ni yo. Pero algo dentro de mí cambió. No hubo grandes revelaciones, ni momentos dramáticos de epifanía, pero había una nueva manera de mirar mi trabajo, mi vida, y principalmente lo que había ignorado durante tanto tiempo. El silencio que antes llenaba con la distancia entre ciudades, ahora se llenaba de preguntas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Para quién estaba trabajando? ¿Qué realmente sabía sobre las cargas que transportaba? ¿Esa era la carretera que quería seguir ahora? No lo sabía, pero algo estaba claro. Ya no podría ser el mismo. No podía ignorar más las pequeñas cosas. Lo que antes parecía insignificante, ahora me llamaba la atención. Empezaba a darme cuenta de que, a lo largo de los años, había vivido una vida sin pensar en las consecuencias, sin reflexionar sobre el impacto que mi trabajo tenía. Y ahora, con el peso de todo lo que sucedió, sabía que no podía seguir así. La superación no venía con una respuesta simple, no vendría como una gran revelación, sino en forma de pequeños cambios en mi día a día. Un día, mientras estaba parado en una estación de servicio, esperando para seguir mi viaje, algo me hizo parar para hablar con otro camionero. Él estaba transportando una carga de juguetes. Conversamos sobre la rutina de la carretera, sobre las dificultades de estar tanto tiempo lejos de casa, pero al mirarlo, algo dentro de mí apretó. Lo que él estaba transportando era un juguete, algo tan simple, tan inocente. Eso me hizo recordar a la mujer rescatada. ¿Cómo pude yo, que pensaba que sabía todo sobre las carreteras, no haber percibido el mal que se escondía detrás de algunas cargas? Ahora, con una mirada más atenta, veía la carretera como un lugar donde todo podría ser diferente de lo que parecía a primera vista. El dolor y la culpa seguían conmigo, pero empezaba a aceptar que no podría cambiar el pasado. No podía deshacer lo que había hecho, pero, al menos, podía intentar seguir adelante con más conciencia. La carretera ya no era solo un trabajo. Ahora era un espacio donde podía intentar corregir, en la medida de lo posible, los errores del pasado. Podría ser más atento, más responsable, más presente en mis elecciones. Comencé a preguntarme qué más había por ahí, qué más podría estar transportando sin saberlo.
La carretera aún tenía misterios, eso lo sabía, y por más que intentara, no podría protegerme de todo. Pero, ahora, sabía qué hacer. Cuando me encontraba con algo malo, ya no sería más el camionero que ignoraba las señales. Ya no sería más el que seguía, solo porque estaba acostumbrado a hacerlo. Tenía la responsabilidad de hacer lo que fuera correcto. No era una respuesta fácil. No había una solución mágica para la culpa que aún me consumía. Pero la carretera, en el fondo, me estaba enseñando algo importante. Me mostraba que, para seguir adelante, necesitaría coraje para enfrentar mis errores y mis miedos. No sabía cómo perdonarme, pero sabía que tenía que seguir adelante. Sabía que el peso de la carretera no necesitaba aplastarme. Aún tenía mucho que aprender, mucho que hacer, pero ahora estaba listo para enfrentar todo con la cabeza en alto. El viaje estaba lejos de terminar, pero, por primera vez, sabía que podía caminar en él con los ojos abiertos. Con el paso de las semanas, la sensación de que tenía que encontrar algún tipo de redención me consumía. El peso de la culpa no desaparecía, pero aprendí a lidiar con ella. Algo dentro de mí me decía que, para superar todo lo que sucedió, no podía simplemente seguir la carretera y fingir que nada había cambiado. Necesitaba hacer más que solo cumplir con mi papel. Necesitaba aprender a ver las cosas de una manera diferente, una manera más verdadera. Ya sabía que no podía cambiar lo que había sucedido. No podía borrar el hecho de que fui una pieza en un juego tan cruel. Pero, ¿qué podía hacer ahora? Pensaba en eso todos los días mientras conducía. Carretera parecía siempre darme el mismo desafío, un enredo de pensamientos y dudas. Tal vez lo más difícil fuera aceptar que la culpa que sentía no tenía una respuesta fácil, no tenía un camino directo. Era una carga que, de alguna manera, tendría que llevar por el resto de mi vida. Pero eso no significaba que tuviera que vivir con ella todo el tiempo. Sabía que, con el tiempo, disminuiría. No desaparecería, pero se convertiría en algo más soportable. Había días en que la carretera parecía menos pesada. Al menos podía pensar en algo más allá del error que cometí. Trataba de concentrarme en otras cosas, como en las conversaciones que tenía con otros conductores, o incluso en las pequeñas alegrías que surgían, como un hermoso paisaje a lo largo del camino. Pero por más que intentara, el sentimiento de culpa siempre volvía, a veces con más fuerza. Era imposible escapar de eso. Me preguntaba todo el tiempo, ¿qué más podría haber hecho? Pero la respuesta era simple: nada. Estaba siendo manipulado y no lo sabía. No podía culparme por eso. Sin embargo, lo que podía hacer ahora era aprender de esto y actuar con más responsabilidad. Fue durante uno de esos largos viajes en los que me encontraba solo con mis pensamientos que comencé a entender el verdadero significado de la superación. Superación no era sobre librarse de la culpa o borrar el pasado. Era sobre aceptar que, a veces, la vida nos pone en situaciones que escapan a nuestro control. Pero lo que podemos controlar es cómo reaccionamos ante esas situaciones. La superación para mí no era una línea recta, era más como una carretera llena de curvas y desvíos, donde aprendemos a lidiar con lo que tenemos por delante sin negar lo que sucedió atrás. Me di cuenta de que, en lugar de martillarme, necesitaba enfocarme en lo que aún podía hacer, no para corregir lo que ya estaba hecho, sino para evitar que eso sucediera con otros. Cada kilómetro recorrido ahora tenía un significado más profundo. Me preguntaba, todo el tiempo, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y la respuesta venía en forma de pequeñas acciones. Podría ser más atento con lo que transportaba, verificar más detalladamente los documentos de las cargas que tomaba, cuestionar más. Ya no estaba dispuesto a dejar que la carretera me guiara sin pensar, como lo hice por tanto tiempo.
Sabía que el mayor aprendizaje vendría de la forma en que conduciría mi trabajo de ahora en adelante. No solo se trataba de ser un buen camionero, se trataba de ser alguien más consciente, más responsable. Fue entonces cuando comencé a entender el valor de la vigilancia. Lo que antes parecía ser solo una parte de mi trabajo, ahora se convirtió en una misión. Cada vez que pasaba por la frontera o por los puntos de control, mi actitud era diferente. Ya no miraba solo la carga, los documentos, sino a las personas, las circunstancias. Quería entender lo que estaba sucediendo y, lo más importante, quería asegurarme de que las mismas cosas no le sucedieran a nadie más. No sabía si lo que estaba haciendo haría alguna diferencia, pero, de alguna manera, la carretera parecía más segura. También parecía que yo era más seguro. Lo que me llevó a este entendimiento fue darme cuenta de que no estaba solo en este viaje. No estaba solo en mi culpa, en mi dolor, ni en mi necesidad de redención. Aprendí a mirar las cosas de otra manera, a entender que mi historia no era solo mía. Era parte de algo más grande, de algo que ahora quería ayudar a cambiar. Ya no era solo un camionero, era alguien con una nueva responsabilidad, un nuevo propósito y una nueva visión de lo que es correcto e incorrecto. Ese día, algo dentro de mí se transformó. No sabía si lo que estaba haciendo sería suficiente, pero sabía que tenía que intentarlo. La carretera que tanto me enseñó, ahora me daba una oportunidad de hacer lo correcto. Estaba decidido a no ser más el mismo. Estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario para corregir los errores del pasado y asegurarme de que nadie más pasara por lo que yo viví. No sabía si lo lograría, pero por primera vez sabía que estaba en el camino correcto. La carretera, por más difícil que fuera, me estaba llevando a la verdadera superación. El tiempo, como siempre, pasó más rápido de lo que me gustaría. La carretera sigue llamándome, pero ya no soy el mismo. El hombre que comenzó este viaje, el camionero que solo veía las carreteras como una forma de ganarse la vida, ahora es alguien diferente. La culpa que me consumía gradualmente se fue transformando en algo más liviano, no porque me haya olvidado del pasado, sino porque finalmente acepté que no podía cambiar lo que ya había sucedido. La verdadera superación no fue sobre borrar lo que sucedió, sino sobre aprender a vivir con eso y hacerlo mejor con lo que quedó. Mi vida no fue la misma después de ese día en que se reveló la verdad. Todo lo que sabía sobre la carretera, sobre las entregas y los peligros que acechan en cada curva, se transformó. Ya no soy un simple camionero. Ahora, cuando llevo una carga, no llevo solo mercancías o productos. Llevo un nuevo significado para mi trabajo. Cada kilómetro que recorría, cada ruta que tomaba, pasó a tener un nuevo propósito. Mi trabajo ahora va más allá del simple transporte, es una responsabilidad. Y por primera vez, lo sé, por primera vez me siento parte de algo más grande. La carretera que antes me parecía una casa, ahora es un campo de acción. Cada viaje es una oportunidad para hacer lo correcto. No puedo decir que todo el dolor se ha ido, que la culpa se ha deshecho por completo. Sería mentira si dijera que no pienso en las víctimas o en las personas que pasaron por lo que nunca imaginé que estaba ayudando a que sucediera. Pero lo que puedo decir es que la forma en que enfrento todo esto ha cambiado. Lo que antes parecía solo un trabajo sucio, ahora es un camino de aprendizaje, de vigilancia, de conciencia. Me he vuelto más atento, más observador de las pequeñas cosas, de las personas que cruzan mi camino, de las situaciones que antes pasaban desapercibidas. Y eso me trae una paz que, aunque todavía tenga que lidiar con mis errores, me hace sentir que estoy caminando en la dirección correcta. Comencé a actuar de manera diferente. Cada vez que estaba a punto de tomar una nueva carga, cuestionaba más, observaba más.
Tomaba medidas para asegurarme de que nada fuera ocultado, nada pasara desapercibido. Sabía que esto no resolvería todos los problemas del mundo, pero marcaba la diferencia, y de alguna manera eso me daba una sensación de control. No el control total, claro, pero el control que viene de saber que estoy haciendo mi parte. La carretera, al final, me enseñó más de lo que podría imaginar. Me enseñó que, muchas veces, estamos ciegos ante los problemas que están justo frente a nosotros, hasta que algo nos obliga a ver la verdad. Pero la verdad, aunque dolorosa, también es liberadora. La carretera me mostró que no hay nada de malo en caer, en errar. Lo que importa es la forma en que nos levantamos. No es fácil lidiar con la culpa, con la vergüenza, con los errores del pasado. Pero si hay algo que he aprendido, es que la superación no es una línea recta. Está llena de altos y bajos, de desvíos y atajos. Pero es lo que tenemos para seguir adelante. Hoy, mientras sigo por la carretera, sé que siempre tendrá secretos. Siempre habrá cosas que no podemos controlar. Pero lo que puedo controlar es la forma en que lidio con esos misterios. Ya no soy el mismo hombre que estaba en esos puestos, tratando de ocultar mi culpa. Hoy soy alguien que reconoce los errores, pero también está dispuesto a corregir el rumbo, a hacer lo correcto. El camino de la superación es largo, y tal vez nunca llegue a un final definitivo, pero sé que estoy en el camino correcto, y por ahora eso es suficiente para mí. La carretera siempre tendrá más desafíos, lo sé, pero ahora sigo con los ojos abiertos, con más sabiduría y con la certeza de que, mientras haya, estaré listo para enfrentarla. Tal vez algún día logre, de hecho, perdonarme por todo. Tal vez no. Pero, mientras eso no ocurra, sé que estoy haciendo lo mejor que puedo para seguir adelante, para aprender y para hacer la diferencia. Y, con eso, sigo adelante. La carretera sigue, y yo también. Ahora que has acompañado esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como Carlos enfrentó los desafíos de la carretera, tú también tienes la capacidad de superar los obstáculos de tu vida. Nunca subestimes el poder de la perseverancia y el coraje. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue el mayor desafío que has superado? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que puedan transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.